Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Bien. Buenas tardes. Sí, les he quedado mal porque no pude subir el archivo al canal de YouTube porque es demasiado grande y no hay forma de partirlo. Entonces lo que voy a hacer es que estas grabaciones ahora las voy a dividir en dos paquetes que no pasen de los 50 minutos porque en el canal de YouTube tienes esa limitante que no puedes subir un video que dure más allá de 50 minutos. Y los que tengo duran hora y media y entonces eso me imposibilita dejarlos en el canal. Entonces vamos a probar hoy. Esta grabación la vamos a hacer controlada. Y aquí ya llevo los controles para que no pase de los 50 minutos. Así que estamos pendientes en eso. Y el canal de datos en YouTube ya está creado, ¿me entiende? Para que ustedes puedan entrar a través del link, que ya lo tengo también, para que ustedes puedan ver los videos en diferido. Vamos a ver si ya mañana se puede hacer eso. ¿Estamos? Listo. Bueno, entonces vamos a seguir la clase por donde nos quedamos ayer. Ayer creo que quedamos... Ayer ya quedamos casi terminando la sección. Ayer quedamos ya casi terminando la primera sección. Entonces, vamos a avanzar luego. Nos quedamos por las topologías, ¿se acuerda? Ya las habíamos visto, las topologías. Esto es interesante, ¿qué es el ancho de banda? Eso es importante. Bien, miren. Dice, los vínculos de una red deben desplazar los datos con rapidez. Eso es importante en las redes, desplazar los datos con rapidez. ¿Pero de qué depende? Depende del ancho de banda. El ancho de banda es la capacidad de transmisión de un canal de comunicaciones. Igual que una carretera de 4 carriles puede llevar más tránsito que una de 2 carriles. Ahí está el ejemplo. Un canal de comunicaciones con ancho de banda amplio puede llevar más datos que un canal con ancho de banda reducido. Por ejemplo, el cable coaxial que llevaba más de 100 canales de televisión por cable tiene un ancho de banda mayor que su línea telefónica. El ancho de banda de un canal que lleva datos digitales se mide en bits por segundo. Anoten ese parámetro. ¿Cuál es el factor que se utiliza para medir los anchos de banda de los datos, verdad? Es bits por segundo. ¿Me entienden? El ancho de banda de un canal. Ahora, un ancho de banda que lleva los datos de manera analógica, bits por segundo es si el ancho de banda del canal es digital. Se usa el factor bits por segundos. Y si el ancho de banda del canal es analógico, se mide en hertz por segundo. Ahí está, hertz. ¿Me entienden? Anoten esos factores que después se les pregunta y no saben qué significa. Entonces, cuando el ancho de banda transporta los datos en canales analógicos, entonces se mide el ancho de banda en hertz. Y cuando el canal de datos, su ancho de banda es en digital, entonces se mide en bits por segundo. Recuerden que se le anteponen los sufijos. Ya conocen los sufijos ustedes de kilo, mega, giga, tera. Esos son sufijos que se le anteponen al parámetro o al factor. Por ejemplo, kilobit por segundo, megabit por segundo, gigabit por segundo, terabit por segundo. Lo mismo a los hertz. Kilohertz, gigahertz, megahertz, terahertz, etc. ¿Me entienden? Dejo que quedemos bien claro, ¿va? Que entre más ancho de banda tiene el canal, mejor transporta los datos o los transporta con mayor velocidad, ¿me entiende? Y eso ustedes lo han probado. Entre más ancho es el canal de datos que tiene de internet, no tiene problemas para
navegar en Internet. Entre menos ancho es el canal de datos de Internet, entonces tiene problemas. Y los anchos de datos entonces se miden en bits por segundo. Por ejemplo, ahorita los anchos de banda en las redes en los proveedores de servicios de Internet andan por 2 megabits, 5 megabits, 10 megabits, 15 megabits, 20 megabits. No sé hasta dónde están ahora mismo. No sé si están en 20 o en 30 o en 50 megabits por segundo los anchos de banda a nivel más que todo residencial. ¿Va? A nivel de corporaciones andan un poco más alto. Bien. Los sistemas de comunicación con anchos de banda grande como el anterior por cable. Aquí hay dos tipos de anchos. Miren, dice que los sistemas de comunicaciones con anchos de banda grande o amplia, ¿va? Como la televisión por cable, ¿me entiende? Y el DSL, este DSL es un tipo de conexión a Internet, que lo vamos a ver más adelante en los tipos de conexión a Internet que hay de acuerdo a los proveedores de servicios de Internet. También se denomina, dice, banda amplia, mientras que los sistemas con menos capacidad, como el acceso por marcado a Internet, se conocen como banda estrecha. O sea que uno es el ancho de banda que da, por ejemplo, la fibra óptica, el ancho de banda que da el cable coaxial de banda ancha, el ancho de banda que da el cable de par trenzado de cobre. Esos son medios que yo les dejé la tarea ayer. No sé si los investigaron los medios de conectividad de las redes LAN. Paola. Yo sí. Yo sí investigué. ¿Cuáles encontró cuáles? Espérame. Cable por trenzado sin apantallar. Sí, cable de par trenzado, es correcto, uno. El otro. Cable coaxial. Sí, de banda ancha, 2. Cable de fibra óptica. Es correcto. Fíjate bien, el cable de par trenzado, el cable de par trenzado está en dos modos. O sea, hay dos tipos de cable de par trenzado. Uno es el UTP. El UTP. El otro es el STP. El UTP no tiene blindaje. ¿Me entiende? No tiene blindaje el cable. Y el STP sí está blindado. Esas son las dos diferencias que hay en los dos cables del par trenzado. El par trenzado tiene 8 hilos de cobre. ¿Me entiende? Y ese cable todavía se está usando bastante para hacer las acometidas o las conexiones de las redes en el puerto de la tarjeta de interfaz de red. ¿Me entiende? Que utiliza el conector. Anoten ese conector que utiliza el cable de par trenzado para conectarse al puerto de la interfaz gráfica de usuario de la tarjeta. Es el puerto RJ45. Que lo vamos a ver más adelante en la imagen. Bien. Otro tema importante dentro de este capítulo. Licenciado. Sí. Una consulta, ese conector, el RJ45, es para los dos tipos de cable. Para el par trenzado únicamente. O sea, pero para los dos. Sí, es que los dos cables traen, los dos cables, tanto el UTP como el STP, traen 8 cablecitos de cobre. Lo que pasa es que el material del uno es más resistente a la intemperie porque es blindado. Por eso es que se llama blindado, porque es más resistente a la intemperie, de la humedad más que todo y del agua. El otro es un poquito más débil. Pero lo que pasa es que el cable que más se utiliza del par trenzado es el UTP. ¿Por qué? Porque es más cómodo. Es que el STP es caro. Entonces, todos los proveedores de servicios de red de Internet o los instaladores, los que configuran las redes LAN o los técnicos de redes, siempre van a dar la caja de ese cable UTP, porque ese cable UTP viene en caja. Viene en caja de
de 100 pies, más que todo, creo que trae la caja, 100 pies. ¿Entiende? Entonces, ese cable sirve para hacer los conectores, para conectar a las redes cableadas con el conector RJ45. ¿Me entiendes? Hoy ya está en un estándar. Si el cable coaxial, si el cable es coaxial de banda ancha, ya no utiliza el conector RJ45, utiliza otro conector propio de ese cable coaxial de banda ancha, porque las terminales son diferentes. Por ejemplo, el cable coaxial de banda ancha solo tiene un núcleo, ¿me entiendes? No tiene 8 hilos, sino que solo tiene un pin, un cablecito como bien fino, ¿me entiendes? Entonces el conector es diferente. Eso lo saben bien los instaladores de redes, ¿me entiendes? Ellos andan sus equipos para plegar esos conectores para diferentes conectores, ¿me entiendes? Bien, otro tema importante que hay en este capítulo 5 son los protocolos de comunicaciones. Los protocolos los podemos entender nosotros como el idioma o el lenguaje que utilizan las computadoras para comunicarse. Así como nosotros usamos el idioma español, ¿va? Entonces las computadoras usan un protocolo. Es correcto. Ese protocolo, hay varios tipos de protocolos, pero hay protocolos primarios. Por ejemplo, el protocolo, anoten el protocolo de la red LAN. La red LAN solo tiene un protocolo. Escríbanlo, que se llama CSMA pleca CD. Ese es el protocolo que utiliza la red LAN, CSMA CD. Más adelante vamos a ver qué significa CSMA CD. Ahora, ¿lo puede volver a indicar las siglas? CSMA pleca CD. ¿Ve? Porque hay otro protocolo que utiliza la red de área amplia, que es diferente, ¿va? Los protocolos son totalmente diferentes en las redes, ¿me entiendes? Y vamos a ver cuáles son los protocolos principales que hay, tanto, por ejemplo, en la red LAN solo hay ese protocolo, no hay otro. En la internet sí hay varios protocolos, que los vamos a ver en el capítulo 6. Bien, ¿y qué es un protocolo? Allí dice, ¿ve? Conjunto de reglas para interactuar y negociar, o conjunto de reglas que utilizan las computadoras para comunicarse entre sí, así de sencillo, ¿me entiende? Este conjunto de reglas ya está diseñado por los fabricantes, ¿me entiende? De los fabricantes, por ejemplo, el Instituto de Ingenieros Electrónicos y Eléctricos tienen que ver bastante con ese concepto de protocolos, ¿me entiendes? Ya están, no pueden variar. Por ejemplo, ese protocolo de la red LAN que es CSMA pleca CD es único, no cambia. Bien. Un protocolo, dice, de comunicaciones se refiere a un conjunto de reglas para transmitir datos de manera eficiente de un nodo de red o de una computadora de red a otra. Ahí está la definición. Conjunto de reglas para transmitir datos de una computadora. ¿Me entienden? Entonces aquí dice, y explica un poquito ahí más, que dice que dos computadores en una red negocian sus protocolos de comunicaciones mediante un proceso llamado acuerdo de conexión. El dispositivo transmisor envía una señal que significa quiero comunicarme. Después espera una señal de reconocimiento del dispositivo receptor. Los dos dispositivos negocian un protocolo que ambos pueden controlar. Los sonidos que escuchan mientras se conectan dos módems o faxes son ejemplos de un acuerdo de conexión. Y eso es cierto, cuando usted utilizaba el fax, escuchaba unos sonidos de conexión audibles que usted sentía que ya estaban conectados los dos faxes para enviar mensajes. Entonces en la computadora sucede lo mismo, no más que eso para el oído humano es transparente, ya no
ya no necesita usted escuchar eso porque ya la máquina lo hace por defecto, sin necesidad de que usted lo escuche o no. Entonces dice, ¿qué hacen los protocolos de comunicaciones? Dice que fijan los estándares para codificar y decodificar los datos, guiar los datos a su destino y mitigar los efectos de las interferencias. Específicamente, los protocolos son responsables de los aspectos siguientes de las comunicaciones de una red. Dividen los paquetes en mensajes, asignan direcciones a los paquetes, inician una transmisión, controlan el flujo de datos, comprueban que no haya errores en la transmisión y reconocer la recepción de los datos transmitidos. Ahí están. Esos son los 6, 1, 2, 3, 4, 6 procesos que llevan a cabo los protocolos para transmitir datos entre computadoras. Se encargan ellos, son responsables de dividir los mensajes en paquetes, asignar direcciones a los paquetes, iniciar una transmisión, controlar el flujo de datos, comprobar que no haya errores en la transmisión y reconocer la recuperación de los datos. Por eso usted va a ver un ejemplo típico que nosotros usamos, donde se manifiesta correctamente estos protocolos en el correo electrónico. Cuando usted envía un correo electrónico, se lo envía con texto y con imágenes, porque a veces adjunta documentos, ya sea imágenes o ya sea documentos gráficos, ¿me entiende? Entonces nunca un correo electrónico llega incompleto, no, nunca. Siempre llega completo con todos sus datos al que se lo envía. ¿Me entiende? Entonces yo no creo que ustedes hayan en la parte final. No, siempre los correos electrónicos llegan completos. Por eso, porque los protocolos se encargan de que toda la información que tú envías llegue en buen estado y completa al otro lado. Entonces ellos te mandan un mensaje de remisión que, ¿me entiende? Que el correo fue enviado. Por ejemplo, cuando dice, el correo fue enviado, te está diciendo que ese correo no tuvo problema para enviarse, ¿me entiende? Y si en un caso hay problemas de dirección, ¿me entiende? Que mandaste un correo a una dirección errónea, él mismo te regresa. Y la misma computadora te dice, este correo, la dirección está mala, y te manda un montón te manda el mensaje que no se pudo entregar porque había error en la dirección del correo. Cuando vos no sabes el correo correcto, la dirección exacta del correo, entonces suceden esos problemas. Bien, ahí están los protocolos que son claves para eso. Aquí dice, aquí hay una figura que dice que cómo viajan los datos por una red. Dice que en 1948, Claude Shannon, un ingeniero de los prestigiosos laboratorios Bell, publicó un artículo que describía un modelo de sistemas de comunicaciones aplicables a todo tipo de redes, entre ellas las redes de computadoras actuales. En el modelo de Shannon, los datos de una fuente, como una estación de trabajo de una red, se codifican y se envían como señales por un canal de comunicaciones a un destino, como una impresora, un dispositivo de almacenamiento, un servidor o una estación de trabajo de una red. Cuanto más los datos llegan a su destino, se codifican. Y aquí pone un ejemplo, él más o menos, de fuente de información, mensaje, transmisor, señal, pasa por la fuente de... sí, es que lo que pasa es que el cable, mira, hay dos cables, más que todo el cable de paz trenzado, ese de cobre, tenía un problema en la transmisión que produce ruido. ¿Me entiendes? Entonces aquí él hace un gráfico de cómo es la transmisión de datos de un punto A a un punto B. Más o menos un esquema hace este señor Claude Shannon. Pero eso está perfeccionado hoy en día, hombre. Eso, mire cuándo fue en 1948. Estamos en el 2020, ya eso ya se perfeccionó la comunicación de los datos. Bien, esto es importante, miren. Yo ya les expliqué por pizarra electrónica estos dos tipos de señales. La señal analógica, mírenla, y la señal digital.
Son totalmente diferentes. Esta señal digital es cuadrada y la otra no, es bastante, se llama sino, esta forma de esta señal recibe el nombre de sinusoidal. Esto es, tiene una forma sinusoidal esta señal analógica. Y esta señal digital tiene una forma cuadrada, mire, cuadrada. ¿Ve? Entonces, ¿qué tipo de señales viajan por las redes de computadoras? Solo estas dos. Y ahora esta señal analógica está quedando en el pasado, ya no se está usando. Y dice, cuando se transmiten datos por un vínculo de red, suelen adoptar la forma de una señal electromagnética. Ahí está la señal electromagnética. Considere estas señales como ondas que se desplazan por los cables o por el espectro radioeléctrico. O sea que las ondas electromagnéticas tienen dos formas de transmitirse, o por los cables. Por los cables, la señal se transmite a través de impulso eléctrico. O el cable, lo que se transmite es un impulso eléctrico. Esta señal, ¿me entiendes? También la podemos considerar como un impulso eléctrico. ¿Qué es un impulso eléctrico? Bueno, un alemán de nombre Hertz, ¿se acuerdan la palabra que vimos hace poco, va? Ese señor dijo que una señal tenía una representación para representarla en el tiempo. Por ejemplo, esta señal que está aquí analógica, miren, esta señal que se inicia aquí, miren, que sigue acá, sigue esta curvatura y llega hasta aquí a la recta. Esta señal que tiene una amplitud hacia arriba de la recta y una amplitud hacia abajo de la recta, eso es el alemán Hertz en alemán, pero en español significa ciclo. Y eso permite, ese parámetro ciclo te permite medir la velocidad del impulso eléctrico. ¿Me entiende? Ya lo vimos que en las redes digitales el impulso eléctrico se mide en bits por segundo. En las redes digitales. Y en las redes analógicas se mide en hertz por segundo. Ahí está. O ciclos por segundo. ¿Me entiendes? Y esa es la forma en cómo se transmiten los datos. ¿Me entiendes? Ya sea como impulso eléctrico por el cable o como señal de radio electromagnética a través del espectro radioeléctrico, ¿va? Porque las ondas de radio o las microondas o las señales electromagnéticas, que son las mismas, señales electromagnéticas, ondas de radio, microondas, todas esas palabras son sinónimas. ¿Me entiende? La señal es sinónima de onda, las ondas es señal de micro. Bueno, la microonda es un tipo de señal. Las frecuencias de radio o radiofrecuencia o las ondas de radio es otro tipo de señal. Tienen diferencias en su movilización por el espectro radioeléctrico, claro, tienen sus diferencias, ¿me entiendes? Entonces, no vayan a confundir que las señales por el cable tienen un nombre que se llaman impulsos eléctricos y las señales por el espectro radioeléctrico tienen un nombre que se llaman señales de radiofrecuencia o señales de radio o señales o microondas, ¿me entiende? Porque las transmisiones de los datos son diferentes. Por tanto, por el cable se transmite de una forma, por el espectro radioeléctrico se transmite de otra forma. ¿Me explico? Son conceptos diferentes. La transmisión, ¿me entiendes? Claro que se transmiten por ambos las señales, eso es lógico. La señal en el cable cobre o en los cables, la señal, ahí va el impulso eléctrico.
porque es por cable. Y en el cable lo que viaja son esos, los impulsos eléctricos. Y en el espectro radioeléctrico, sí, viaja la señal, pero viaja la señal en forma de onda, pero esas ondas tienen nombre. Por ejemplo, la onda de radio es una, y la onda de microonda, la microonda, que es otro tipo de onda, es diferente, que lo vamos a ver más adelante. Bien, entonces dos señales, la señal digital y la señal analógica. En la señal analógica, un ciclo equivale a un hertz, ¿entiendes? Y entonces, aquí la onda, por ejemplo, en la cuadrada, la onda es esta, miren, un ciclo es este, ¿ves? Que baja y sube. Esto es un ciclo, ¿me entiendes? Como una Z, como la forma de una Z tiene, miren. Entonces aquí está la recta. Entonces, eso es un ciclo. Y, por ejemplo, la velocidad del procesador se mide en ciclos por segundo. ¿Entiendes? No hay otra forma de medir la velocidad del procesador. Cuando usted escucha que la velocidad del procesador es de 3.7 gigahertz, va, 3.7 gigahertz por segundo, va. Significa que ese procesador trabaja a una velocidad de 3.700 millones de ciclos por segundo. ¿Me entiende? Esas velocidades van 3.700 ciclos por segundo. O sea que esa onda se repite 3.700 millones de ciclos en un segundo. Es algo que no lo podemos interpretar. ¿Cuántas veces, profesor? 3.700 millones se repite esa onda en un segundo. ¡Tan veloz! Sí, claro. Por eso es que usted va a ver que en la navegación de la computadora en los sitios web, en internet, va, es rápido, pues, pero es por eso. A mayor velocidad trabaja el procesador, mejor navegabilidad va a tener usted de la visualización de las páginas o de las aplicaciones y todas las cosas. ¿Me entiendes? Y en ese ambiente nos encontramos hoy con la computadora. ¿Qué es lo que quieren hoy los usuarios? Velocidad en sus equipos, en todos. En los celulares, velocidad. En las computadoras, velocidad. Pero también requieren otro factor, ¿va? Que la velocidad va acompañada de la capacidad del espacio para almacenar los datos, porque los datos, acuerden ustedes que se almacenan de manera física, ¿va? Bien, ahí están los dos tipos de señales que utilizan los datos para transmitirse, ¿me entienden? Bien. Aquí hablan cómo se detecta una red si una señal se ha dañado. Bueno, no sé si aquí se explica. Vamos a ver si está más adelante. Fíjense bien. No está. Estas ondas, usted va a ver una amplitud hacia arriba y una amplitud hacia abajo. Fíjense bien. ¿Quién produce en los cables de par trenzado o en los cables esa onda, ese ciclo? Representa, por ejemplo, toda la amplitud de la onda hacia arriba, esta que está acá. Vamos a utilizar la digital. Por ejemplo, esta amplitud de la onda de la recta hacia arriba, eléctricamente significa más 5 voltios. O sea que más 5 voltios permite medir la amplitud de la onda. Cuando una onda tiene más 5 voltios, representa un 1 binario. Y cuando la onda de la recta hacia abajo mide menos 5 voltios, representa un 0 binario. Entonces, los impulsos eléctricos en forma de señales transmiten los unos y ceros.
más 5 voltios, un no binario, menos 5 voltios, un cero binario. Y así transmiten ellos cualquier cantidad de datos. Los equipos de telecomunicaciones de datos, de transmisión de datos, por ejemplo, los ruteadores, esos son verdaderas computadoras de telecomunicación de datos. ¿Me entiendes? Los ruteadores, cuando una señal llega débil, por ejemplo, ellos detectaron que un impulso eléctrico no llegó con más 5 voltios, sino que llegó con más 3 voltios. Entonces el ruteador recupera esa señal de más 3 voltios y sabe que ese nivel mínimo de voltaje significa un 1. Entonces ella lo ratifica y lo sube a 5 voltios. Lo corrige, pues. ¿Me entiende? Y así, si la señal llega con menos 3 voltios, entonces ella ratifica que es un 0 y ratifica que es menos 5 voltios. Entonces los ruteadores tienen esa responsabilidad y esa funcionalidad de restaurar la señal de los impulsos eléctricos cuando llegan distorsionados. ¿Me entiende? Pero esos son los parámetros que hay electrónicamente. Más 5 voltios, el 1 binario, menos 5 voltios, el 0 binario en las señales de ondas de transmisión de datos. Se me olvidaba eso, pero así se mide eso. Por ejemplo, esta frecuencia, esta amplitud, así se llaman las protuberancias de la onda hacia arriba y hacia abajo, se llama amplitud de la onda. ¿Me entiende? Cuando la amplitud de la onda de la recta es hacia arriba, representa más 5 voltios. Cuando la amplitud de la onda está hacia abajo de la recta, representa menos 5 voltios. Por arriba, más 5 voltios, el 1 binario. Por abajo, menos 5 voltios, el 0 binario. Y eso tiene lógica y sentido común porque es cierto eso. Bien. Ok. ¿Cómo detecta una red si una señal se ha dañado? Ellos tienen, los protocolos se encargan de corregir Mire lo que dice. Es fácil vigilar las redes digitales para determinar si una interferencia ha dañado las señales. En su nivel más básico, el equipo digital es sensible solo a 2 frecuencias. Una que representa unos y otra que representa 0. Ahí está. Ahí está. ¿Me entiende? ¿Qué es un paquete? Allí dice, cuando envía un archivo o un mensaje de correo electrónico, puede suponer que se transmite como una unidad completa a su destino. No es cierto, no es así. Su archivo en realidad se divide en segmentos pequeños llamados paquetes. Un paquete es un segmento de datos enviado por una red de computadoras. Cada paquete contiene la dirección del remitente y la dirección destino. ¿Cómo así? Recuerden ustedes que hablamos de la tarjeta de interfaz de red. Esa tarjeta de interfaz de red trae una dirección MAC. Creo que más adelante está ese concepto de dirección MAC. En la dirección MAC, M-A-C, MAC, que significa, MAC significa control de acceso. Sí, eso significa MAC, M-A-C. Una dirección MAC es un código que le codifica el fabricante a cada tarjeta de interfaz de red. Toda tarjeta de interfaz de red trae una dirección MAC puesta por el fabricante. Por eso es fácil encontrar de qué computadora un hacker lanzó un ataque. ¿Me entiende? Porque eso queda grabado en las redes. Porque toda computadora tiene una tarjeta de interfaz de red, yo se lo dije. Y esa tarjeta tiene una dirección MAC. Y MAC significa control de acceso a medios. Eso significa MAC. MAC es una palabra en inglés que significa control de acceso a medios o código de acceso a medios. Así de sencillo. Bueno, aquí habla por qué no solo enviar un mensaje completo. Sigue hablando, mire, de los mensajes, cómo se envían a través de las redes.
¿Cómo reciben una dirección los dispositivos? Sí, ahí está, miren lo que le decía, ¿ves? ¿Cómo reciben una dirección los dispositivos? Las direcciones de red son una posible fuente de confusión. Los dispositivos de red pueden tener diversas direcciones utilizadas para distintos propósitos. Dos direcciones de uso frecuente son las direcciones MAC, ahí está, ¿ves? Y las direcciones IP. Las direcciones IP solo son posibles en la red de área amplia. ¿Me entiende? En la red de área amplia sí existen las direcciones IP. ¿Me entiende? Y en la dirección MAC ya le dije que la tiene cada tarjeta. Bueno. Bien. Lick no le escuché porque tenían el micrófono ahí encendido. La IP la tienen las de área amplia. Hey, cierre allí el micrófono, hombre. Bueno. Enséñame los zapatos. Vaya, mire usted. Ey, muchacha, que le enseñe la foto del micrófono. Marilyn, cierra el micrófono. Déjenla hacer, hombre. Bueno. Marilyn. ¿Quiénes tienen la IP? No Repito mencionen otra vez. nombre. Les dije yo que toda tarjeta madre, toda tarjeta de interfaz de red trae una dirección MAC. ¿Me entiende? Y esa dirección en MAC es clave para transmitir los datos. ¿Me entiende? Aquí dice que las direcciones de red son una posible fuente de confusión, pero no es cierto. Los dispositivos de red pueden tener diversas direcciones utilizadas para distintos propósitos. Dos direcciones de uso frecuente son las direcciones MAC. Ahí está. ¿Dónde se encuentra esa dirección MAC? En la tarjeta de interfaz de red, que es un código que es instalado por el fabricante. Y las direcciones IP, bueno, esas direcciones IP son las que se encuentran en Internet. ¿Entiendes? Una es la dirección MAC, que está en la tarjeta de interfaz de red, y otras son las direcciones IP. Pero esa dirección IP solo se produce en Internet porque IP es un protocolo de comunicación de datos en Internet. ¿Me entienden? ¿Y qué es el IP de Internet? Eso, el protocolo de Internet. Por eso significa IP, protocolo de Internet. ¿Qué es el protocolo que se utiliza hoy por hoy? Fíjense cómo es la vida. Mire que ese protocolo es tan pequeña, la palabra IP, solo son 2 letras. Pero ese protocolo es tan interesante, tan importante, en gran manera famoso en todas las redes del planeta Tierra, más que todo en Internet. ¿Por qué? Porque ese protocolo IP es universal. La ONU lo ha declarado patrimonio de la humanidad, el IP. Y gracias a esa universalidad de ese protocolo, es que usted ahora puede disfrutar sus llamadas telefónicas por el WhatsApp o por el Facebook de gratis, porque está hablando por el IP de Internet, que es el protocolo que permite que usted transmita su voz de un punto A a un punto B, de un emisor a un receptor y de un receptor a un emisor. Hoy por hoy ese protocolo ya está en todos los sistemas de telecomunicación de datos. En todos, en los celulares, en las computadoras. No hay problema ahora con ese protocolo IP. Lo vamos a ver en el tema 6. Bien. Lick, pero usted dijo que el IP lo tenía en las redes de área amplia, ¿verdad? Sí, el IP solo funciona en las redes en Internet. ¿Me entiende? Dice que es una dirección MAC. Ahí dice, ¿ve? En el contexto de la conexión en red, MAC significa control de acceso a medios. Ahí está, ¿ve? Una dirección MAC es un número único asignado a una tarjeta de interfaz de red causando cuando se fabrica. Ahí está. Las direcciones MAC se emplean para algunas funciones de red de bajo nivel y también sirven para establecer la seguridad de una red. Ahí está.
Ahora, ¿qué es una dirección IP? Dice que es una serie de números utilizados para identificar un dispositivo de red. Ahí está. Hoy, todo dispositivo que se conecta a Internet lo hace bajo una dirección IP, así como lo oye. Cuando su celular se conecta a Internet, se genera una dirección IP. Hay dos tipos de direcciones IP que las vamos a ver en el capítulo 6. Por eso este capítulo 5 está bastante amarrado con el capítulo 6, porque ambas son redes, no más que de distinto tamaño geográfico. Esta red del capítulo 5 es una red de área local y la red del capítulo 6 es Internet, de área global, internacional, mundial. Da unas diferencias. Y los equipos que utilizan ya son diferentes también. ¿Va? Bien. Entonces dice que es una... Las direcciones IP se utilizaron originalmente en Internet, pero ahora son el estándar utilizado para asignar direcciones a los dispositivos en prácticamente todos los tipos de redes de computadoras. Se asignan direcciones IP a las computadoras, los servidores, los periféricos y los dispositivos de una red. Cuando se escribe una dirección IP, como, ahí está, mire, este es un ejemplo de dirección IP, mire. 204.127.129.1. ¿Cuántos, en 4 partes están? Dividí esta dirección IP. 204, una parte. 127, otra parte, ya van 2. 129, van 3. Y 1, 4, ahí están. Siempre va, toda dirección IP tiene 4 secciones de dígitos. Toda dirección IP, toda dirección IP. Yo no sé si usted ha oído el término el Internet de las cosas. Que eso lo trae la tecnología 5G. El Internet de las cosas no es más que conectar todo dispositivo electrónico en el hogar a la red. Conectar una refrigeradora. El día de mañana ya se están fabricando todos los electrodomésticos para ser conectados a Internet. La refrigeradora, la lavadora, la secadora, los aires acondicionados. ¿Me entiende? Con direcciones IP todos. Por eso se llama el Internet de las cosas. ¿Me entiende? Que va a poder conectar todo tipo de equipo. Cámaras, por ejemplo, todas esas cámaras que en las ciudades inteligentes, todas esas cámaras tienen una dirección IP. ¿Me entiende? En la central que tiene 911, claro, son lugares muy discretos, pero no sé si ustedes tienen idea cómo es la central. Mire, en la central del 911 hay unas pantallas gigantescas donde tú estás viendo todos los videos que están bulevares de la ciudad, ¿me entiendes? Todo es el tráfico de vehículos, por eso hoy los accidentes son fáciles de detectar porque allí queda grabado en la cámara como quién tuvo la culpa en el accidente, quién no hizo el alto o quién irrespetó la ley en las señales de tránsito. Eso. Los robacarros también, o sea, es fácil identificar a los robacarros porque le dan seguimiento por todos los bulevares de qué lado vino y qué ruta siguió. No, y no solo los robacarros, sino que los que cometen homicidios, asaltos, pues, han habido muchos asesinatos. Yo recuerdo que hubo uno allí en esta colonia famosa, Los Andes, y quedó filmado por la cámara del 911 como quienes fueron los que llevaron al asalto, los vehículos, se les graba las placas, todo, porque esas cámaras todo lo graban multicolor. ¿Me entiendes? Entonces, esta tecnología de redes ha permitido todo eso, sí. Ya van a llegar los 50 minutos. Sí, va. Sí. Entonces vamos a... Sí, miren, esto
si no tengo cuidado, ¿qué hora es? Son las 6:33 y empezamos a las 5:40. Vamos a dejarla que corra un poquito más para que, ¿me entiende? Vamos a dejar que corra un poquito más. No, Lick, 49, ya son los 50 minutos, córtelo. 48 minutos lleva más bien. 48, sí, 48 minutos llevamos. Córtela ahí solo. Bueno, entonces vamos a okay. Sí, vamos a dejar de grabar entonces. ¿Me entiende? Esa grabación ya se interrumpió, le cuento, porque ya la desconecté. Ya está detenida la grabación. No sé si al detenerla, sí, ella al detener automáticamente al detener la grabación se corta la presentación, ¿va? Y al volver a activar, vuelve otra vez a grabar. Así es, ¿va? Sí, licenciado. Bueno. Desea detener la grabación, esta reunión se está grabando, está seguro de que...